o mejor dicho, ha estado en la encrucijada, ha optado siempre por el cambio y por el avance. Y por eso, en épocas de cambio como las que estamos viviendo, de cambios tan acelerados y tan determinantes para el conjunto de nuestro país, España siempre mira y confía en la fuerza política que ha impulsado los principales avances a lo largo de la historia de nuestra democracia, que es el Partido Socialista. Así lo fue con los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y de Felipe González, y ahora nos toca a nosotros, a nuestra generación, liderar esos grandes avances y esos grandes cambios. Compañeros, compañeras, cruzamos el ecuador de esta legislatura reivindicando, como hicimos en el Congreso de Valencia, la pujanza de nuestro proyecto socialdemócrata. Si algo creo que ha entendido claramente, de manera diáfana, la sociedad española y la sociedad europea, es que el progreso individual no va a ir o no va a ser posible sin el progreso colectivo y que, por tanto, tenemos que instaurar un modelo de crecimiento que reparta. Crecer para repartir y repartir también para crecer. Fijémonos en la extraordinaria evolución del empleo. ¿Quién nos iba a decir? ¿Quién decía hace 2 años que la evolución del empleo iba a ser la que es hoy? En tan solo un año y medio, hemos recuperado los niveles de afiliación a la Seguridad Social previos a la pandemia. Mientras que, por ejemplo, en la crisis financiera, gobernada bajo unos parámetros completamente distintos a los socialdemócratas, neoliberales en ese caso, se tardó más de una década en recuperar esos niveles de afiliación a la Seguridad Social. Nunca en la historia de España habíamos tenido tantas personas trabajando como hoy. 20 millones de personas, más de 20 millones de personas ocupadas. Baja el paro. Y quiero además subrayar que baja el paro juvenil. Un 40%, casi en el último año de caída del paro juvenil. Nunca como hoy hemos tenido tantas mujeres afiliadas a la Seguridad Social y encadenamos 10 meses consecutivos de reducción del paro. Algo inédito en nuestra historia. Y hemos protegido, como se decía antes y se recordaba, a cientos de miles de empresas, gracias a los créditos ICOs y también a las ayudas y las prestaciones directas. Y también hemos protegido a casi 4,5 millones de trabajadores y trabajadoras, de trabajadores autónomos, que si no hubiera sido por los ERTEs y por las prestaciones a los trabajadores autónomos estarían hoy, en su mayor parte, desempleados. Y en cambio, a día de hoy, el 95% de los trabajadores protegidos entonces, en los peores momentos de la pandemia y del confinamiento, han recuperado plenamente su actividad laboral. Los autónomos, simplemente por dar este dato, mantienen prácticamente los niveles de empleo frente a la reducción de más de 500.000 empleos hasta el año 2013 como consecuencia de la gestión neoliberal que se produjo en la crisis financiera. Se crea empleo de manera muy robusta. Se crea empleo de manera robusta en todos y cada uno de los sectores económicos, pero fundamentalmente en sectores económicos de alto valor añadido. Y ello explica también, en parte, que se centre esa creación de empleo en empleo indefinido. En diciembre, por poner solamente este dato, hubo casi 100.000 trabajadores temporales menos que hace 2 años y 425.000 trabajadores indefinidos más. Y por último, quiero también compartir el que los salarios han seguido creciendo frente a la devaluación salarial que se produjo con la crisis financiera. Un dato que demuestra ese acuerdo, ese gran pacto de rentas que ha puesto en marcha el Gobierno de España durante la gestión de esta crisis. Mirad, la remuneración de asalariados en términos de Producto Interior Bruto en el año 2021 está 1,7 puntos porcentuales por encima de la de 2019. Solamente recordar que entre 2008 y 2018 esa remuneración descendió en más de 3,5 puntos en relación con el Producto Interior Bruto de entonces. Y sin duda, yo creo que uno de los fuertes elementos de predistribución y de ese pacto de rentas ha sido el compromiso del Gobierno de España por elevar y continuar con el mandato que nos fijó la Carta de Derechos Sociales de lograr el 60% al final de la legislatura del sueldo medio como salario mínimo interprofesional durante estos años. El salario mínimo interprofesional ha sido una de las principales herramientas para repartir los frutos de ese crecimiento y de esa recuperación. En definitiva, compañeros y compañeras, donde hay desempleo, queremos que haya empleo. Y donde hay trabajos mal remunerados, lo que quieren los socialistas, lo que queremos los socialistas, es que haya salarios dignos. Y eso
lo sabemos bien aquí en esta casa, y lo sabe bien la mayor parte de la ciudadanía española, se llama socialdemocracia. Y los hechos confirman que la socialdemocracia no solamente está más viva que nunca, sino que es más necesaria que nunca. Porque crisis ha habido muchas. En estos últimos años hemos visto la crisis financiera y ahora la crisis del COVID. Pero hay distintas formas de gestionar esa crisis. Solamente hay dos formas de salir de las crisis. O avanzamos o retrocedemos. Y nosotros, en cada uno de los ámbitos de nuestra responsabilidad institucional, ya sean los ayuntamientos, ya sean los presidentes autonómicos, ya sea también el Gobierno de España, hemos demostrado, estamos demostrando con hechos y no solamente de palabra, que se puede salir de una crisis reforzando el patrimonio común que representa el estado del bienestar y no recortándolo, como ocurrió bajo los gobiernos de la derecha durante los largos años de la crisis financiera, avanzando en derechos laborales y mejoras salariales, y no devaluando y recortando los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras cuando gobernó el Partido Popular, con la ejemplaridad en el manejo de los recursos públicos, poniendo fin a esa larga etapa de corrupción que avergonzó a todos aquellos que estábamos y estamos comprometidos con la causa pública, con el compromiso político, y con acuerdos, y no contra reformas, como las que impuso el Partido Popular con su mayoría absoluta en la década de 2010 y que quebraron precisamente los consensos sociales y tuvieron como resultante el ensanchamiento y la exclusión social. Nuestro proyecto político para España, compañeros y compañeras, se resume en un solo verbo, y es crecer. Crecer en economía, crecer en empleo, crecer en libertades, crecer en derechos sociales y también laborales, crecer en justicia social. Nuestro proyecto político para España es que España crezca, que España crezca. Y para que España crezca, y continúe haciéndolo durante los próximos años, debemos seguir cumpliendo con nuestros compromisos. Porque además son compromisos que demuestran que cada vez que gobernamos los socialistas cumplimos con la palabra dada, que es lo que ha hecho el Partido Socialista siempre que ha gobernado y allí donde ha gobernado, lo que hemos hecho durante estos 2 años de legislatura y lo vamos a continuar haciendo durante los 2 años que nos restan de legislatura. El PSOE, compañeros y compañeras, el PSOE cumple aprobando una nueva ley educativa y otra de formación profesional. Cumple aprobando la ley de cambio climático e impulsando las energías limpias y el autoconsumo. Cumple aprobando la primera ley de vivienda de la historia de nuestra democracia y creando una ayuda de alquiler para que nuestros jóvenes se emancipen a edades más tempranas. El PSOE cumple con nuestro sector primario, con nuestros agricultores y ganaderos, aprobando la PAC y ese reparto en todos los gobiernos autonómicos y también aprobando la ley de cadena alimentaria. El PSOE cumple con nuestro sector cultural protegiéndolo en los momentos más difíciles de la pandemia y cumple también con uno de los compromisos más políticamente personales que yo tengo, que es luchar contra la pobreza infantil con la creación del ingreso mínimo vital. Cumplimos aprobando una ley concursal que va a permitir la segunda oportunidad y también una ley para la creación y el crecimiento de las empresas. Cumplimos subiendo el salario mínimo interprofesional, como he dicho antes, y también protegiendo a los trabajadores y trabajadoras con los ERTEs. Cumplimos aprobando la ley de eutanasia y también la ley de protección a la infancia. Cumplimos reforzando el Pacto de Estado contra la violencia de género y también impulsando la ley del solo sí es sí. Cumplimos renovando la estrategia de salud mental, reforzando la atención primaria. Cumplimos renovando la ley de ciencia, aprobando la primera ley de startups, que es la más ambiciosa de toda Europa. Cumplimos con una ley de telecomunicaciones que va a contribuir a alcanzar la conectividad adecuada de alta velocidad al 100% de la población en el año 2025, vivan donde vivan nuestros compatriotas. En definitiva, compañeros y compañeras, el Partido Socialista cumple. Cumple poniendo en marcha, por ejemplo, uno de los grandes retos que tiene nuestra sociedad y es dar respuesta al reto demográfico. Y abriendo un debate valiente, honesto, leal para con nuestro país, que es la descentralización institucional. Cumplimos revalorizando las pensiones conforme al IPC y contribuyendo a llenar lo que otros malgastaron, despilfarraron, como es llenar de nuevo la hucha de nuestras pensiones. Y cumplimos
siendo el primer país en recibir los fondos europeos y también en ejecutar esos fondos europeos. Compañeros y compañeras, estos son algunos de los ejemplos, probablemente los más paradigmáticos, los más sobresalientes de esta fecunda legislatura en el que ahora mismo estamos atravesando su Ecuador. Y son los ejemplos de los muchos cumplimientos alcanzados en tan solo 2 años. Cumplimientos que son buenos para España, porque son precisamente los avances que necesita nuestro país. Pero me vais a permitir que ejemplifique el cumplimiento socialista en la reforma laboral, alcanzada hace muy pocas semanas entre los sindicatos y los empresarios. Un acuerdo logrado entre agentes sociales y entre el Gobierno y los agentes sociales. Un acuerdo que representa a la amplia mayoría, por tanto, de españoles y españolas, muy por encima de sus ideologías. Un acuerdo que sitúa en el centro, en el corazón de nuestro modelo laboral, como ocurre en otras partes de Europa, la negociación colectiva y, por tanto, el diálogo y el acuerdo entre empresarios y trabajadores. Y, sobre todo, la dignificación de las condiciones laborales. El acuerdo entre sindicatos y empresarios es un acuerdo que yo calificaría de país. Es un buen acuerdo para España, para su crecimiento económico, para la creación de empleo. Y por eso desde aquí pido formalmente el apoyo de todos los grupos parlamentarios a la convalidación de la reforma laboral. Mirad, cada grupo tendrá alguna objeción, es evidente, es un acuerdo, por eso hay objeciones. Las tiene la patronal, también las tienen los sindicatos y también las tiene el Gobierno. Pero no habrá un acuerdo, no hay un acuerdo si todos y cada uno de nosotros no cedemos en algo. ¿Lo otro cómo se llama? Lo otro se llama imposición, y de eso ya tuvimos mucho durante los 8 años de gobierno del Partido Popular con esa contrarreforma que ahora queremos corregir. Por eso me gustaría pedir al Partido Socialista, a todos y cada uno de los militantes del Partido Socialista, que nos volquemos estas próximas semanas en defender y en explicar el acuerdo de la reforma laboral. En todos los pueblos, en todas las ciudades de nuestro país, defendamos el acuerdo entre empresarios y sindicatos y el acuerdo entre agentes sociales y Gobierno. Reclamemos a todas las fuerzas políticas, también y especialmente a la oposición, que voten sí a un acuerdo bueno en sí mismo y bueno para España. Porque la pregunta que tendríamos que hacernos, en cambio, y al contrario, si no ocurriera, es qué intereses defiende la oposición si se resiste a defender los intereses de los empresarios y también se resiste a defender los intereses de los trabajadores. ¿Qué intereses defiende? ¿Qué pone por encima de los intereses de España? Pedimos, por tanto, a todas las fuerzas políticas que se sumen al acuerdo, que arrimen esta vez el hombro. Porque hay argumentos, hay razones de sobra para defender este acuerdo entre los agentes sociales y el Gobierno de España. En primer lugar, esta es una reforma laboral, compañeros y compañeras, ambiciosa, que nos va a permitir abordar y atajar 2 de los principales males de nuestro mercado de trabajo, que sufren muchos compatriotas. El primero se llama la precariedad y el segundo se llama el alto desempleo en comparación con otros países que sufre nuestro país. A partir de ahora, ¿qué vamos a hacer con esta reforma? Pues se va a penalizar la contratación de baja duración, se va a incentivar la contratación indefinida. Solamente un dato para que seamos conscientes de la precariedad que sufren muchos trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Hasta ahora, un tercio de las relaciones laborales dura 5 días o menos. 5 días o menos, un tercio de las relaciones laborales en nuestro país. Mayor precariedad es imposible. Por tanto, hay razones, argumentos para defender este acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales. En segundo lugar, porque perfeccionamos los ERTEs, que ha sido una de las grandes palancas, de los grandes descubrimientos en esta gestión de la crisis del COVID-19 desde el punto de vista social y económico. Los vamos a convertir en unos ERTEs estructurales, lo vamos a llamar mecanismo red, y van a ser la alternativa al despido como forma de flexibilidad interna de nuestras empresas, al tiempo que vamos a garantizar la formación y la estabilidad de nuestros trabajadores y trabajadoras. En tercer lugar, un argumento importante para defender este acuerdo entre los agentes sociales y el Gobierno es que vamos a impulsar los contratos de formación, que es una de las grandes tareas pendientes en nuestro mercado laboral. Vamos a poner fin a la subcontratación como forma de precarización
que abrió las puertas precisamente a la contrarreforma del Partido Popular de la década de 2010. Y lo más importante, recuperamos la negociación colectiva situándola en el corazón del nuevo modelo de las relaciones laborales, tal y como ocurre con los países más avanzados de Europa. Y hablando de Europa, la cuarta razón, el cuarto argumento, es que esta reforma laboral responde a las exigencias que reiteradamente Europa nos ha venido subrayando a España, de reducir la temporalidad, de potenciar la contratación indefinida, de usar mecanismos de flexibilidad interna en lugar del despido y de mejorar la formación de nuestros trabajadores a lo largo de la vida y de reducir el desajuste entre la oferta y la demanda de trabajo. Y finalmente, el último argumento que me gustaría compartir con todos vosotros y vosotras, compañeros, es que esta es una buena reforma porque es una reforma acordada entre trabajadores y empresarios. Y las políticas más estables, las políticas más inclusivas, las que incorporan las realidades de una compleja relación laboral o relaciones laborales como tiene nuestra economía, son las que se basan en amplios consensos, como es precisamente este. Todas estas razones prueban que estamos ante una buena reforma para que España crezca en economía y en empleo. Y por eso quiero volver a reivindicar el sentido de Estado que están mostrando los agentes sociales a lo largo de esta crisis, tanto los sindicatos como los empresarios. Compañeros y compañeras, el Partido Socialista defiende el acuerdo social entre trabajadores y empresarios, porque además esta reforma laboral es una pieza clave para lograr con éxito, yo creo que el principal objetivo que tenemos del país para el próximo, o mejor dicho, para este año, el año 2022, y es que España crezca más y haya más acuerdos. Mirad, hablando de acuerdos, echemos la vista atrás de estos 2 últimos años. A lo largo de estos 2 años hemos acordado con todos aquellos partidos políticos y agentes sociales que han querido arrimar el hombro, con la comunidad educativa o con los agentes sociales, para aprobar una nueva ley educativa y también una nueva ley de formación profesional, o la reforma laboral o la reforma de pensiones, con los partidos políticos, hasta 15 diferentes formaciones políticas, para aprobar 2 presupuestos generales en tiempo y forma, algo que no ocurría desde el año 2014 en nuestro país y que son tan importantes para consolidar la recuperación económica en España en estos tiempos. Con los diferentes gobiernos europeos, de todo signo político, liberales, conservadores, socialdemócratas, hemos pactado para la creación de unos fondos europeos que nos van a permitir dar una respuesta positiva a las 2 grandes revoluciones en las que está inmersa la humanidad, que es la transición ecológica y energética y también la transformación digital. Y también hay que reconocerlo, hemos aprobado y hemos acordado con la oposición, en cuanto ellos han levantado el bloqueo a la renovación de instituciones tan importantes para el funcionamiento de nuestra democracia, como es el Tribunal Constitucional, como es el Defensor del Pueblo, como es la Agencia de Protección de Datos o como es el Tribunal de Cuentas. Quien ha querido echar una mano ha encontrado siempre la mano tendida del Gobierno de España. Y seguimos con la mano tendida. Fijaros, no deja de ser curioso que en estos meses de legislatura mucho se ha criticado por parte de la derecha y la ultraderecha el haber aprobado este o aquel avance con este o aquel grupo parlamentario en las Cortes Generales. Pero lo extraño no es que este o aquel partido político haya votado a favor de la revalorización de las pensiones, de la ley de eutanasia o la subida del salario mínimo interprofesional, por citar solo esos ejemplos. Lo raro, lo extravagante, lo que está esperando una explicación es por qué en la España de 2022 hay partidos políticos que votan en contra de la revalorización de las pensiones, partidos políticos que votan en contra de la ley de eutanasia, partidos políticos que votan en contra de la subida del salario mínimo interprofesional. ¿Cómo se explica ese voto? Que en España, en la España de 2022, en medio de la peor crisis vivida por la humanidad en estos últimos 100 años, haya partidos políticos que no apoyan ni a empresarios ni a trabajadores. ¿A quién defienden esos partidos políticos? España soporta una oposición, compañeros y compañeras, que vota, fijaros, en contra de reformar el artículo 49 de la Constitución para quitar el término disminuido a las personas con distintas capacidades. Va a votar en contra de la primera ley de vivienda de nuestra democracia sin tan siquiera haberla leído. Va a votar en contra de una reforma laboral acordada entre sindicatos y empresarios. Boicotea precisamente los fondos o el uso de los fondos europeos por parte del Gobierno de España en Bruselas. Se llaman constitucionalistas,
pero incumplen sus deberes constitucionales bloqueando la renovación durante más de 1000 días del gobierno de los jueces. Poco o nada se puede esperar de una derecha sin proyecto político alguno y rehén de la ultraderecha. Solamente le exigimos lo mínimo, lo obvio. Solo le exigimos el deber constitucional, el respeto al diálogo social y un mínimo de educación y de rigor en su forma de hacer oposición. Porque lo único seguro, lo único cierto, es que en medio de la peor emergencia sanitaria, económica y social de este último siglo, ha habido un gobierno liderado por el Partido Socialista que ha garantizado la estabilidad y un rumbo cierto de crecimiento en todos los ámbitos para España. De este lado hay certezas. ¿Qué hay del otro lado? Estabilidad es aprobar presupuestos en tiempo y forma, como estamos haciendo desde el Gobierno de España. Estabilidad son legislaturas de 4 años. Estabilidad es acordar con los gobiernos en Europa. Estabilidad es reconocer el Estado autonómico, el título octavo y cogobernar con los gobiernos autonómicos y también con los gobiernos municipales. Estabilidad es consensuar con distintos grupos parlamentarios y dialogar y acordar con los agentes sociales. Estamos gestionando en medio de una crisis descomunal y con muchas caras, con muchas facetas, como es la sanitaria, la económica, la social, pero podemos compararla con etapas previas. Comparemos con etapas previas. Comparemos la gestión de la crisis financiera de hace 10 años y aquel lema de sálvese quien pueda, con los ERTEs y el escudo social que ha puesto en marcha el gobierno progresista. Comparemos la crisis del Prestige, manejada con altivez y con arrogancia y torpeza, o el manejo de la crisis, querido Ángel Víctor, del volcán de La Palma, con presteza y con cercanía. Comparemos la antipatía que despertó en el mundo y en la sociedad española la entrada en la ilegal guerra de Irak con la evacuación humanitaria de Afganistán que se produjo el pasado verano. Comparemos un recorte en derechos laborales y la imposición de una contrarreforma con la restauración de derechos laborales con acuerdo. Comparemos una política económica que impulsa el crecimiento económico justo, con un equipo económico tan despreocupado por los demás que acabó en la cárcel por apropiarse de lo ajeno. Comparemos, querido Salvador, la Cataluña de hace 4 años con la Cataluña de hoy. Compañeros y compañeras, la pandemia del COVID no ha hecho sino acelerar, como decía antes Milagros, cambios que ya veíamos venir, que ya fueron objeto de mucho debate en los congresos del Partido Socialista antes de la aparición de este nuevo virus en nuestras vidas. De un día para otro pasamos del trabajo a la educación, o la educación, mejor dicho, presencial, al teletrabajo o a los formatos híbridos educativos, o como estamos teniendo este Comité Federal, pues en formato híbrido también presencial, en importantes reuniones para el funcionamiento y el buen orden de organizaciones políticas como es la nuestra. Pero sí me gustaría centrarme, aunque fuera por un instante, pero es importante, en la emergencia climática y en la transición energética. Y al respecto me gustaría decir 2 cosas. La primera, Europa no puede dar pasos atrás, calificando como energía verde lo que no es, el gas y la energía nuclear. El Gobierno de España se opone a esta propuesta y va a defender una apuesta rotunda, como estamos haciendo en nuestro país, por las energías renovables y por el autoconsumo, en definitiva por las energías limpias y por la mitigación y adaptación al cambio climático. Y en segundo lugar, frente a las tensiones en los precios mayoristas del gas y de la luz, el Gobierno va a continuar apostando en lo estructural, como estamos haciendo desde que llegamos a la Moncloa, por la mayor penetración de las energías renovables, que además de ser baratas, son limpias, y en lo coyuntural, protegiendo al consumidor vulnerable y rebajando la fiscalidad para que ni la industria ni tampoco los consumidores se vean gravemente afectados. El año pasado nos fijamos un objetivo ambicioso, difícil, de que la factura promedio de la luz se mantuviera en niveles semejantes al año 2018 descontada la inflación,
y con un esfuerzo enorme de recursos públicos alcanzamos ese objetivo. Pero no nos hemos detenido. Por eso hemos acabado el año prorrogando las rebajas en los impuestos que pagan los ciudadanos y ciudadanas en sus recibos hasta la próxima primavera. Y es verdad que la situación es difícil, en ese ámbito y en otros muchos. Es verdad, compañeros y compañeras, que atravesamos un tiempo complejo, difícil. Eso lo saben los ciudadanos, lo saben los ciudadanos. Saben que el mundo no avanza con el viento de cola, que no afrontamos sino ráfagas de viento que a veces parecen ciclones. Pero los ciudadanos saben, como sabemos nosotros, que cada día el Gobierno de España se esfuerza para hacer la vida un poco más digna. Que hay un Gobierno que trabaja para crear empleo digno. Que hay un Gobierno que trabaja para que haya sueldos dignos, con pensiones dignas. Que hay un Gobierno que se esmera cada día para que los jóvenes reciban una educación digna, que tengan acceso a becas dignas, que nos desvivamos como nos desvivimos para que se respete la dignidad de las mujeres, la dignidad de cada persona, sea cual sea su orientación, que trabajamos para procurar a cada persona una vida digna, lo que incluye la posibilidad de decidir un final digno de esa misma vida. Que nos esforzamos, en definitiva, para lograr que la política en España sea digna y destierre los insultos y las malas palabras que estamos acostumbrados a ver en la oposición. Que los socialistas trabajamos, compañeros y compañeras, por la dignidad y por el respeto de todos y de todas. Es cierto, compañeros, que estamos siendo testigos, al igual que el mundo entero, de la vertiginosa propagación de una nueva variante del COVID, que es la variante Omicron, que eleva hasta niveles nunca vistos las cifras de contagio. La Omicron nos hará ver aún cifras elevadas en los próximos días en nuestro país, pero debemos ser conscientes de que esas cifras no se traducen en un crecimiento exponencial, ni en hospitalizaciones ni en ingresos UCI. Y a la espera de que la ciencia nos diga si esta variante es más o menos dañina que las anteriores, lo que sí sabemos, lo que tenemos la absoluta certeza, es de que la vacunación nos protege más frente al contagio y, sobre todo, nos protege más frente a la gravedad de la enfermedad del COVID. De hecho, la mayor parte de los casos que estamos registrando en nuestro país son contagios de personas asintomáticas. España, por tanto, hoy está mejor preparada que hace un año frente a la enfermedad del COVID. Un virus, compañeros y compañeras, con el que vamos a tener que aprender a convivir, como lo hacemos con otros muchos virus. Y, por tanto, debemos adaptar nuestra respuesta institucional y social a las actuales características de esta enfermedad. Porque estamos mucho mejor que hace un año. Fijaros, contamos con el 90% de la población de más de 12 años vacunada con pauta completa. Hemos administrado más de 14 millones de dosis de refuerzo. El 80% de los mayores de 60 años ya cuenta con la dosis de refuerzo. El 65% de aquellas edades comprendidas entre los 50 y 59 años también. Y el 30% de nuestros niños entre 5 y 11 años cuentan ya con una dosis administrada. Y eso que comenzamos la vacunación pediátrica el 15 de diciembre pasado. Somos, en definitiva, compañeros y compañeras, un ejemplo a nivel mundial en vacunación. Por tanto, lo que propongo, lo que quiero compartir con la ciudadanía española es que tenemos que perseverar en la estrategia que ha dado sus frutos. En primer lugar, vacunación, porque ser fuertes en vacunación debilita el virus. En segundo lugar, protección personal. El uso masivo, como ocurre en nuestro país, de mascarillas ayuda frente al virus. En tercer lugar, la unidad institucional. El Gobierno de España siempre, desde el primer minuto de la emergencia sanitaria, ha apoyado y continuará apoyando a los gobiernos autonómicos en la aprobación de todas las medidas de contención dentro de sus ámbitos de competencia. Y al tiempo estamos transfiriendo recursos económicos como nunca nadie hizo en la historia de nuestra democracia a los gobiernos autonómicos, precisamente para reforzar ese frente sanitario, precisamente para actualizar la estrategia de salud mental o también reforzar la atención primaria. Y, en cuarto lugar, la solidaridad internacional. Yo creo que podemos estar orgullosos como país de ser uno de los 5 países del mundo más solidarios en la donación de vacunas, principalmente a nuestros hermanos en Latinoamérica y en el Caribe y también en África. Y, en quinto lugar,
En quinto lugar, una apuesta decidida por la ciencia. Porque fijaros, gracias a esa colaboración público-privada que hemos impulsado en muchos frentes a lo largo de esta pandemia, España va a contar este año con su propia vacuna. Una vacuna que va a ser eficaz contra la variante Omicron. Por tanto, gracias a la ciencia, gracias a la solidaridad, gracias a la unidad institucional y gracias al espíritu de resistencia y de solidaridad de la sociedad española, haremos frente a esta nueva variante del COVID, con mayores garantías, con más fortalezas. La fortaleza de ser uno de los primeros países en vacunación del mundo y la responsabilidad que tiene el conjunto de la ciudadanía española con el uso masivo de la mascarilla. Compañeros, compañeras, concluyo. Y concluyo mirando a una tierra muy querida para todos y para todas, que es, querido Luis, Castilla y León. Creo que la gestión de la pandemia nos ha recordado a todos que este es un Estado descentralizado y nos ha recordado cuán importante son los gobiernos autonómicos en el desarrollo y en el progreso y en la seguridad de nuestras sociedades. Las capacidades y las competencias que tienen los gobiernos autonómicos en materia sanitaria o en materia educativa, en dependencia o en la gestión de las residencias de mayores, en bienestar social, en políticas de vivienda, en reto demográfico, que es uno de los principales desafíos que tiene nuestro país, en particular Castilla y León, y, en definitiva, en la provisión equitativa de servicios públicos en todos y cada uno de los territorios de nuestro país. Por eso es importante contar con gobiernos que unan renovación y experiencia, gobiernos que unan su compromiso con España y el compromiso con la tierra que gobiernan, gobiernos que unan crecimiento y justicia social, gobiernos que tengan visión de futuro y aprovechen las oportunidades que nos brindan estos fondos europeos para esta época que estamos abriendo. Gobiernos que tengan vocación por su tierra y también ambición para mejorar su situación. Gobiernos que sean capaces de unir en lugar de dividir, como por desgracia estamos viendo en algunos gobiernos autonómicos. Fijaros, un gran socialista castellano y leonés, Demetrio Madrid, lo resumió muy bien cuando dijo de su gobierno, cuando era presidente: nada de lo que ocurre en Castilla y León nos es ajeno. Nada de lo que ocurre en nuestra tierra nos es ajeno. Y esa forma de hacer y de sentir la política es la que también tiene Luis Tudanca. Hacerse cargo y tener empatía, dar la cara y asumir las responsabilidades, buscar soluciones y rechazar excusas. Luis, en fin, te conozco desde hace muchos años, te conocemos desde hace muchos años, llevas toda la vida, toda tu vida trabajando por Castilla y León, siempre defendiendo los intereses de Castilla y León, haciendo una oposición útil y constructiva por Castilla y León, siempre ante todo y sobre todo Castilla y León, y por eso estoy convencido de que este es tu momento, porque es el momento de Castilla y León. Es el momento de los socialistas, porque llegó la hora de abrir una nueva época en tu tierra, una tierra que necesita cambio y también esperanza. Y solo tú y el Partido Socialista lo podéis hacer realidad. Como lo demuestran, por cierto, la enorme cantidad de alcaldes y alcaldesas socialistas de muchas ciudades y pueblos de Castilla y León. Luis, tienes a todo el Partido Socialista contigo para abrir esa nueva etapa de cambio y esperanza en Castilla y León. Y compañeros, nos vas a tener a tu lado, Luis, y sin más te cedo la palabra. Tuya es la palabra, Luis.
Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, compañeros y compañeras. Yo, desde luego, lo primero que quiero hacer también es felicitaros el año a todos y a todas, este año que se presenta apasionante. Pero mirad, escuchando ahora al presidente y al secretario general, no dejaba de pensar que lo que nos ha movido a todos siempre, a los socialistas, desde luego, es la convicción de que la política solo tiene sentido si sirve para hacer mejor la vida de la gente, si sirve para trabajar para que el mundo que nos rodea, desde lo más cercano a lo más global, es cada día un poco mejor. Y por eso yo estoy tan orgulloso de pertenecer a esta casa común que es el Partido Socialista, en un momento en el que nuestro país y el mundo se sigue enfrentando a una de las peores crisis de nuestra historia reciente. Y lo estoy porque hoy sí podemos reivindicar, con toda humildad, pero con todo el orgullo, la labor de un gobierno, de un país que ha decidido salir de esta crisis protegiendo a la gente cuando más lo necesitaba, a diferencia de lo que se hizo en crisis anteriores, sí. Y esta semana, efectivamente, conocíamos los datos de empleo y hemos conocido que en menos de 2 años hemos recuperado los niveles previos a la crisis, con un año 2021 de récord, sí. Y estamos hablando de familias, estamos hablando de trabajadores y trabajadoras, estamos hablando de gente que ha vivido tiempos terribles, que ha vivido tiempos difíciles y que ven de nuevo, gracias a la política, su futuro con un poco más de esperanza. Y además se ha hecho desde el diálogo. Y por eso yo me rebelo ante aquellos que quieren colocarnos siempre en las trincheras y en los bandos. Pero si tengo que elegir uno, yo elijo estar del lado de los 600.000 pensionistas que en Castilla y León van a volver a ver revalorizadas sus pensiones. Del lado de los 200.000 trabajadores y trabajadoras de mi tierra a los que se ha protegido con los ERTEs. Del lado de los 140.000 que cobran hoy un salario mínimo más digno. De los 72.000 autónomos a los que se pagó por primera vez una prestación para ayudarles, de los 36.000 que ya han podido acceder a un ingreso mínimo vital gracias a la política. Yo elijo estar del lado de todos los que van a tener mejores y más derechos gracias a la reforma laboral que ha pactado y acordado este Gobierno. De ese lado estoy. Y no se trata de ningún milagro. Anteriores milagros económicos ya sabemos dónde han acabado, ¿verdad? No, se trata de política socialdemócrata, de un gobierno que ha demostrado que era compatible la recuperación económica con la justicia social, que sí, siempre hay otro camino. Y en este escenario de recuperación económica, compañeros y compañeras, el próximo 13 de febrero se celebrarán unas elecciones históricas en Castilla y León. Históricas porque serán las primeras elecciones autonómicas que se celebren en solitario en mi tierra, pero históricas sobre todo porque el cambio y la esperanza se van a imponer por fin en Castilla y León. Cuando hace unos años mis compañeros y mis compañeras me dieron el honor de ser su secretario general del PSOE de Castilla y León, nadie creía que pudiéramos ganar, pero lo hicimos. En el año 2019 ya ganó el cambio, ya ganó el Partido Socialista en Castilla y León, 30 años después. Y hoy esas ansias de cambio siguen latiendo con tanta fuerza como entonces. Es verdad que entonces traicionaron a la gente con un pacto contra natura y frustraron las esperanzas de cuantos querían otro gobierno, otras políticas en mi tierra. Mercadearon con nuestra tierra, con nuestro voto y con la voluntad de la gente. Pero mirad, si de algo estoy orgulloso no es de haber ganado. No, yo estoy orgulloso de un partido que después de aquello dejó atrás cualquier frustración, cualquier rencor para seguir trabajando por mi tierra. Nunca se nos ocurrió decir que el gobierno fuera ilegítimo, nunca pusimos en tela de juicio las instituciones, nunca elegimos el camino de perjudicar a la gente a ver si con eso podíamos sacar algún rédito, porque nosotros no somos así, nosotros no hacemos política así. No solo eso, sino que cuando llegó la peor crisis de nuestras vidas, cuando la pandemia nos golpeó tan dura como inesperadamente, lo que hicimos fue trabajar con lealtad con el Gobierno autonómico, porque lo primero, lo único, siempre es la gente a la que nos debemos. Por eso impulsamos un pacto para la reconstrucción con el único fin de proteger a los castellanos y a los leoneses durante lo más duro de la pandemia y prepararnos para la recuperación económica que entonces apenas se veía y hoy está llegando. Esa recuperación que tenemos que aprovechar.
En la legislatura anterior yo ya había firmado acuerdos de comunidad en asuntos tan importantes como la PAC, como la ordenación del territorio, como la financiación autonómica, como la política industrial. Y entonces y ahora me preguntaron muchas veces por qué lo hacía, sabiendo que con ello probablemente quien ganaba más políticamente era quien gobernaba. ¿Por qué hacía aquello después de todo lo que le habían hecho a mi tierra? Pero es que se trataba, siempre se ha tratado, siempre se trata de que gane la gente, de hacer de Castilla y León una tierra más próspera y más justa. Y por eso todo lo que ha pasado después es más incomprensible, porque el señor Mañueco, el Partido Popular desaprovecharon todo ese capital de consenso y de lealtad, incumpliendo cada acuerdo y cada compromiso. Cerraron la sanidad a cal y canto, les quitaron sus derechos a los profesionales sanitarios, dinamitaron el diálogo social, abandonó sin ayudas a trabajadores y a empresarios, los más afectados por la pandemia. Y en el peor momento posible, en una tierra poco dada a las estridencias, cuando nos jugamos la crucial recuperación económica, la reforma de la financiación autonómica, la llegada de los fondos europeos, cuando estamos luchando contra lo peor de la sexta ola de la pandemia, ha dinamitado su propio gobierno, ha hecho fracasar sus propios presupuestos y ha convocado unas elecciones. Ola tras ola, Castilla y León ha sido siempre una de las comunidades autónomas más afectadas por el virus y con 3.500 de incidencia, el señor Mañueco ha pensado que era un buen momento para empezar una campaña electoral. Es profundamente irresponsable. En el peor momento posible, el señor Mañueco ha metido a los castellanos y a los leoneses en el tablero de los juegos de poder del Partido Popular, como si fueran piezas o rehenes de la señora Ayuso o del señor Casado. Porque en realidad la convocatoria electoral no tiene otro motivo que ese y el terrible miedo que tiene a un calendario judicial endiablado, a las tramas de corrupción del Partido Popular y al temor de que les pasen factura, claro. En los próximos meses se juzga en mi tierra la trama eólica en la que un juez les pide 138 años de cárcel y 848 millones de euros de multa a cargos del Partido Popular. Se juzga la Perla Negra, donde tendrá que comparecer el expresidente de la Junta, o el caso de las primarias del señor Mañueco, para elegirle candidato, donde ya sabemos que hizo trampas porque lo han reconocido, pero se está juzgando si además hubo financiación ilegal. Por no hablar de que otro vicepresidente de la Junta ya ha sido condenado por la trama Gürtel. Este es el Partido Popular de Castilla y León, esto es lo que no quieren que se sepa en España. Este es el Partido Popular que se ha cargado mi tierra. Pero este también es el pasado que queremos dejar atrás para mirar al futuro con optimismo. Por eso debemos convertir la irresponsabilidad del señor Mañueco en una oportunidad, una nueva oportunidad para el cambio y para la esperanza en Castilla y León. Un gobierno de cambio y de esperanza que le devuelva la voz a Castilla y León, porque estas elecciones se celebran para decidir el futuro de Castilla y León. Eso es lo que nos jugamos, nuestro futuro, frente a quienes la han hecho invisible, frente a quienes no quieren que se hable de nosotros y querrán combatir contra fantasmas inventados. Yo quiero hablar de Castilla y León y de su gente, de los retos que afrontamos, de nuestro proyecto, del papel y de la voz de Castilla y León en España, sí. Vamos a mostrar nuestras fortalezas y a reivindicar también nuestras necesidades, porque no queremos ser más que nadie, pero no vamos a tolerar nunca ser menos. Yo no tengo otro compromiso mayor que el que tengo con Castilla y León. Por eso, Pedro, es verdad, hemos batallado tanto y vamos a seguir haciéndolo. Porque las políticas del PP durante 35 años nos han hecho cada vez más pequeños y los socialistas creemos en la equidad, que es darle más a quien más necesita. Y por eso hemos obtenido de tu gobierno también la mayor respuesta que hayamos recibido nunca. Y por eso hoy podemos hablar con orgullo de Montelarreina en Zamora, del impulso de la CIUDEN y del INCIBE en León, del Centro de Datos de la Seguridad Social y del Museo Nacional de Fotografía de Soria, del Centro de Innovación de FP en Segovia, del Centro de Competencias Digitales de Renfe en Miranda de Ebro. Y también sabes, Pedro, que no hemos compartido siempre todas y cada una de las decisiones del Gobierno y que si alguna vez tengo que elegir, siempre elegiré estar del lado de Castilla y León. Siempre, con su gente, con toda la lealtad, pero con toda la convicción. Estamos ante la oportunidad de poner un gobierno de cambio y esperanza que le devuelva a Castilla y León la estabilidad imprescindible para afrontar con garantías el momento decisivo en el que nos encontramos.
Y eso solo puede hacerse desde el diálogo y desde el consenso. Por eso mi primera decisión será convocar a todos los agentes políticos y sociales para impulsar un gran pacto que culmine con la aprobación de unos presupuestos y un plan de reindustrialización que aproveche la llegada de los fondos europeos a mi tierra. Ha llegado la hora de que por fin Castilla y León aproveche e impulse, apueste con ambición por la reindustrialización y por el cambio de nuestro modelo económico y productivo, que blinde los servicios públicos y que garantice la prestación en igualdad a todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Un cambio y una esperanza que le den por fin a Castilla y León un gobierno decente. Quiero recuperar una manera de hacer política que apueste por el entendimiento en los asuntos de comunidad. La política que tiene palabra y que la cumple, la que no tolera sombra alguna sobre el comportamiento de los responsables públicos, la que acabe por fin con 35 años de gobiernos del Partido Popular. Un cambio y una esperanza que le devuelva el futuro a nuestros jóvenes, generación tras generación. Los castellanos y los leoneses no han visto otro camino que exiliarse, que marcharse, porque no había oportunidades, y por eso vamos a poner en marcha un programa de primera oportunidad para que nuestros jóvenes puedan tener el primer empleo en nuestra tierra, y un ambicioso plan de retorno del talento para que muchos de los que se han marchado puedan volver por fin a la tierra que les vio nacer. Un gobierno de cambio y de esperanza que apueste por la sanidad pública, por el incremento de los recursos, sobre todo en atención primaria, por el diálogo con los profesionales y la mejora de sus condiciones, por la recuperación de la atención presencial y la reapertura de los consultorios médicos en el medio rural, por la puesta en marcha de un plan de ocupación de las plazas de difícil cobertura y una ley para garantizar unos plazos máximos para ser atendidos en la sanidad pública y con ello reducir las listas de espera que están alcanzando niveles dramáticos. Un gobierno de cambio y de esperanza que apueste por la igualdad de oportunidades y por la educación pública. Necesitamos aprovechar el nuevo modelo de formación profesional y el enorme potencial de nuestras universidades. Y vamos a implantar en Castilla y León la gratuidad de los libros de texto y de la educación infantil, por fin, con un gobierno socialista. Un gobierno de cambio y de esperanza que haga frente al reto demográfico, en la tierra que más sufre la despoblación. Por eso vamos a impulsar una ley para el reto demográfico con una estrategia y un presupuesto propios que articulen las medidas para revertir esta sangría, con incentivos fiscales para pobladores y para empresas, con la extensión de la banda ancha a todo el territorio, con reindustrialización y con la garantía de los servicios públicos en todo el territorio. Y lo haremos de nuevo con el consenso y el diálogo, porque nuestro futuro debemos construirlo entre todos. Un gobierno de cambio y esperanza que apueste por la cohesión económica, social y territorial, que corrija los enormes desequilibrios que tiene Castilla y León, que apueste decididamente por la descentralización institucional y económica para garantizar que crezcamos todos, que crezcamos juntos. Por eso, aprobaremos en el primer año de legislatura un proyecto para la desconcentración de centros directivos, de instituciones y de entidades que permita la dinamización de toda la comunidad y que consensuaremos con el resto de los partidos, con los agentes sociales y con las entidades locales. Compañeros y compañeras, sabemos qué necesita Castilla y León y tenemos la capacidad para hacerlo posible, porque además tenemos el aval de aquellos que ya lo han hecho, que ya lo están haciendo. Yo quiero un gobierno en Castilla y León que recupere las privatizaciones de la sanidad como ya ha hecho Chimo en Valencia. Yo quiero un gobierno que proteja a los trabajadores y trabajadoras con un complemento a los ERTE como ha hecho María en Navarra. Yo quiero un gobierno reivindicativo y defensor de su tierra como el de Adrián en Asturias. Yo quiero un gobierno que apueste por la igualdad, sin dudas ni matices, como hace Guillermo en Extremadura. Yo quiero un gobierno que ponga en marcha un parque público de viviendas de alquiler como ha hecho Concha en La Rioja. Yo quiero un gobierno que trabaje sin descanso para hacer frente a la despoblación como hacen Emiliano o Javier en Aragón y en Castilla-La Mancha. Yo quiero un gobierno que tenga siempre una capacidad infinita de empatía con la gente que sufre y responsabilidad para hacer frente a las crisis, como ha demostrado Ángel Víctor en Canarias. Yo quiero un gobierno que sea capaz de dialogar y acordar con todos los sectores, como ha hecho Francina en Baleares. Yo quiero un gobierno que impulse la ciencia, como ha hecho Pablo en Cantabria. Y compañeros y compañeras, sé que os tengo a todos y a todas a mi lado, a nuestro lado. Y yo sé de qué lado estoy. Yo estoy del lado de Castilla y León. Y el 13 de febrero tenemos la esperanzadora oportunidad de que Castilla y León tenga el gobierno de cambio y de esperanza que merece y que necesita. Cuento con todos vosotros y vosotras para lograrlo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Así, Luis, lo esperamos todos y todas.